Hola a todos y todas. Bueno, tal como les había prometido en la clase de semiología, nos quedó una porción de la materia pendiente, entonces estoy grabando esta cápsula para que tengan esa información disponible. ¿Ya? Entonces voy a compartir pantalla y seguimos con la presentación. Bueno, lo que nos tardamos harto en conversar la clase anterior es respecto a que en el examen neurológico vamos a evaluar el sistema nervioso de nuestros pacientes, básicamente haciendo tres cosas. Una es haciendo pruebas que son reflejos, ¿ya? Que son la unidad fisiológica más básica del sistema nervioso, en que tenemos un nervio aferente que lleva la información sensitiva y un nervio eferente que lleva la información motora. ¿Ya? Entonces vimos algunos reflejos que aplicamos en la clínica, como son, por ejemplo, el reflejo perineal, el reflejo patelar en el miembro posterior, los reflejos de retirada en los cuatro miembros, el reflejo cutáneo del tronco, que se hace a lo largo de toda la piel de la espalda, pero que se integra a nivel cérvico-torácico, y vimos también reflejos craneanos, como el reflejo palpebral, el reflejo fotopupilar, por ejemplo. Ahora, luego vimos lo que son las respuestas, ¿ya? Y las respuestas son funciones más complejas del sistema nervioso, que se caracterizan por tener más de un centro de integración, que estando al menos alguno de ellos en la corteza cerebral del lado contrario, ¿ya? Y ahí una respuesta muy característica es, por ejemplo, la respuesta a la amenaza en la cabeza. Otras respuestas que evaluamos son las reacciones posturales, como el reposicionamiento o nudilleo. Y finalmente vimos que en el examen neurológico evaluamos la actividad espontánea del paciente. Actividad espontánea que requiere el funcionamiento en general de todo el sistema nervioso, ¿ya? Partiendo de la corteza cerebral más superior hasta llegar a los nervios periféricos. Todo eso tiene que funcionar integrado para que podamos ver una actividad espontánea, comillas, normal en nuestros pacientes, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que hacer es llevar toda esa información suelta a la práctica, ¿ya? Lo que quiero mostrarles es cómo hacemos el examen neurológico y cuáles son los hallazgos patológicos que vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, vamos a reconstruir, primero que todo, el examen neurológico. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aquí yo les pongo un ejemplo nomás de cómo ordeno yo, y muchos autores recomiendan ordenar, el examen neurológico en un perro, ¿ya? En general, la idea es que el examen neurológico sea lo menos invasivo y lo más cómodo para nosotros y para el paciente posible. Además de ser un examen que sea práctico, en el sentido de que vamos a realizar las pruebas que nos vamos dando cuenta que son pertinentes en cada paciente, ¿ya? Entonces, les pongo por ejemplo, si un paciente consulta por un problema netamente encefálico que no está comprometiendo su marcha, por ejemplo, que el paciente tiene convulsiones, y que evaluamos inicialmente en la marcha que el paciente camina perfecto, que sus reacciones posturales están completamente normales, no es necesario que, por ejemplo, le apretemos la falange de los dedos o que le apretemos la cola para evaluar si tiene sensibilidad al dolor, porque es evidente que la tiene, ¿ya? Y por otro lado, si el paciente consulta por una enfermedad que le está generando claramente una debilidad solo de los miembros posteriores, probablemente a ese paciente no tenemos que hacerle todos los reflejos craneanos, ¿ya? Sino solamente quizás algunos que nos dejen claro que el encéfalo está funcionando de forma adecuada. En otras palabras, el examen neurológico es como este maletín de herramientas en el que vamos a escoger las herramientas que más nos sirvan para determinado paciente. De tal manera que el examen neurológico sea lo suficiente para obtener la información que queremos, pero no excesivamente largo para llegar al punto de generar un malestar en el paciente. Entonces, en general en los perros podemos partir, y se recomienda hacerlo, con la marcha y la postura, ¿vale? Es decir, sin ni siquiera tocar al paciente. Vemos lo que hace espontáneamente.
Eso ya nos puede dar bastante información. Luego pasamos a realizar con el paciente en piso o en mesa las reacciones posturales, como les decía, la del nudilleo o la del salto, o la del salto en general. Luego vamos a hacer la evaluación de cabeza, tanto los reflejos como las respuestas en cabeza. Luego vamos a proseguir con un examen físico general, fuera de lo neurológico. Vamos a ver las mucosas, el tempollene capilar, el pliegue cutáneo, eh, la ocultación cardiopulmonar, la palpación abdominal. Todo eso es parte del examen neurológico porque en verdad el examen neurológico es el examen físico también, ¿ya? Y no podemos obviarlo. Así como cuando un paciente consulta con nosotros por cualquier otra razón, aunque no sea una enfermedad del sistema nervioso, igual evaluamos al sistema nervioso, ¿ya? Si no, imagínense ustedes, si viene un perrito vacuna que está completamente sano, ¿ya? Probablemente ese perrito no vamos a evaluarle quizás los reflejos, pero sí nos vamos a dar cuenta de inmediato si está caminando normalmente o no. Y lo vamos a ver solamente con una primera observación, ¿ya? Y eso es también examen neurológico. Entonces, un mensaje con el que quiero que se queden es que el examen neurológico no es algo distinto o aparte del examen físico general, sino que constituye parte del examen físico general también. Luego vamos a evaluar los reflejos espinales y finalmente evaluamos la sensibilidad al dolor y la palpación de focos que pudieran ser anormalmente dolorosos, ¿ya? Si se fijan, en el fondo dejamos lo más invasivo, lo más doloroso, lo más incómodo para el final, para no perder tempranamente la cooperación del paciente. Entonces, una vez que hacemos el examen neurológico, lo que tenemos que hacer es neurolocalizar, ¿ya? Para neurolocalizar, obviamente, si ustedes quieren ubicar cualquier cosa en cualquier espacio, necesitan un mapa, ¿ya? Necesitan, ojalá, tener un mapa lo más detallado posible. Sin embargo, es súper difícil tener toda la anatomía del sistema nervioso disponible en nuestra cabeza en todo momento, ¿ya? Y tampoco es que podamos detener la consulta para buscar en el libro de anatomía. Por lo tanto, lo que sirve mucho es tener al menos un esquema general en la cabeza del sistema nervioso, ¿ya? Y ese esquema general lo dividimos de sus cajones o partes más gruesas o más grandes a las más pequeñas, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso lo podemos dividir en primera instancia en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. A su vez, el sistema nervioso central lo podemos dividir en encéfalo y en médula espinal, ¿ya? Y los nervios periféricos los podemos dividir en nervios espinales y nervios craneales, ¿ya? O craneanos. Entonces, con esta división, lo que tenemos que pensar es, ok, el paciente, el problema que estamos viendo, ¿ya? Es un problema que afecta al encéfalo o que no afecta al encéfalo, ¿ya? Y si es un problema que no afecta al encéfalo, es un problema que afecta a la médula espinal o que afecta a los nervios periféricos. Y lo mismo en el encéfalo. Si es en el encéfalo, ¿es un problema que afecta al encéfalo propiamente tal o es un problema que está afectando solo a los nervios craneanos? Entonces ahora nos vamos a enfocar en cómo vamos haciendo esa diferenciación, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos decir que un problema es encefálico o no? ¿Ya? Y aquí empezamos a hablar de los síndromes, que son conjuntos de signos que se refieren a una determinada localización. Entonces, lo primero que se tienen que preguntar cuando van a neurolocalizar es si el paciente tiene o no compromiso de conciencia. Porque si la respuesta es afirmativa, sabemos que el problema es encefálico, al tiro. Y eso lo podemos notar al principio del examen neurológico, ¿ya? La otra pregunta que nos hacemos es si existe torneo o pleurotótonos. Enseguida vamos a ver a qué se refiere el torneo o pleurotótonos, pero básicamente el torneo y el pleurotótonos significa que el paciente está desviado, ya sea en marcha y o en postura, que es a lo que se refiere el torneo y el pleurotótonos, hacia un lado, ¿ya? Si la respuesta es afirmativa, de nuevo, tenemos súper claro que el problema es encefálico. Posteriormente, nos tenemos que preguntar si es que hay manifestación de signos en la cabeza, ¿ya?
Por ejemplo, si el problema se trata de que no mueve un lado de la cara, sabemos al tiro que el problema está en la cabeza. Y por último, nos preguntamos si es que hay compromiso de la marcha o de las reacciones posturales afectando a las cuatro extremidades o a las dos de un lado. Esa pregunta, si es afirmativa, nos sugiere que el problema puede ser encefálico. El problema es que si está solamente eso, el problema también podría ser espinal cervical. ¿Me siguen? Escuché un ruido, voy a chequear que siga grabando. Voy a devolverme acá y eso, me está preguntando si se queda en la llamada o no. Entonces ahora volvemos a la presentación. Bien, ahora, la otra diferenciación, cuando ya sabemos que el problema es encefálico, es si el problema corresponde a una de las dos siguientes regiones del encéfalo. La primera región es la región supratentorial, ¿ya? La región supratentorial, espérense, voy a chequear si es que sigue grabando, en verdad. Me avisó que iba a cortar, pero no chequeé si es que estaba grabando. Tananana, sentarme y anotando, sentarme y anotando, así que creo que sigue grabando. Ya, bueno, esa es la... Sí, se está grabando todavía. Ya, son los bemoles de estar presentando solo. Pero bueno, seguimos entonces. Eh, lo que les estaba diciendo es que dentro de los síndromes encefálicos tenemos que tratar de discriminar si el síndrome es supratentorial, vale decir de la porción más rostral del encéfalo, la corteza cerebral que está acá, y el diencéfalo, ¿ya? O si el problema es infratentorial, vale decir la porción caudal o fosa caudal del cráneo, que incluye al cerebelo y al resto del tronco encefálico, mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo o médula oblongada. ¿Por qué se caracterizan los síndromes supratentoriales? Bueno, en cuanto a la marcha y la postura, la mayoría de las veces los pacientes con lesiones supratentoriales logran caminar, a no ser que la lesión sea muy severa. Ahora, si la lesión es unilateral, vamos a ver este signo o estos signos de torneo y pleurotótonos, que vamos a ver enseguida de qué se trata. Las reacciones posturales pueden presentar déficits contralaterales a la lesión. Acuérdense que la corteza cerebral controla el lado opuesto o contrario del cuerpo. Vale decir, si tenemos una lesión en el hemisferio cerebral izquierdo, vamos a ver los déficits en las reacciones posturales en el hemisferio cerebral derecho. O sea, perdón, en el lado del cuerpo derecho. La conciencia generalmente está normal, ¿ya? Porque hace falta una lesión muy grande para afectar la conciencia, pero podría haber depresión y confusión. La respuesta a la amenaza, que es una respuesta como las reacciones posturales, va a estar ausente o disminuida contralateral a la lesión. Y la sensibilidad facial puede estar disminuida contralateral a la lesión también, ¿ya? Puede haber miosis de leve a severa según la magnitud del problema. O sea, mientras más decorticado, más lesionada está la corteza cerebral, más probable es que las pupilas estén más pequeñas, porque está más desinhibido el reflejo fotopupilar. Los reflejos espirales van a estar normales la mayoría de las veces, ya podrían estar eventualmente exagerados, y en cuanto a la sensibilidad al dolor, ya igual debería existir sensibilidad porque tendría que ser una lesión muy grave para que el paciente perdiera la sensibilidad. Y por lo tanto tan grave como que podría fallecer. Entonces, esto es un pleurotótonos. El paciente está constantemente en esta postura, girado hacia un lado. Y la expresión en la marcha de una lesión que genera pleurotótonos es el torneo, como lo vemos en el video. No me está corriendo el video. Vamos a volver a ponerlo.
Ahí sí. Se fijan, el paciente solo es capaz de girar hacia un lado, ¿ya? ¿Qué nos indica una postura como pleurotótono o una marcha como el torneo? Que hay una lesión en la corteza cerebral. Y aquí espero que no se confundan, pero esa lesión en la corteza cerebral frontal está en el lado hacia el que el paciente se gira, ¿ya? Te van a decir, ¿pero cómo? ¿No que los déficits son contralaterales? Sí, precisamente. El paciente solo gira hacia un lado y solo está puesto hacia un lado porque el lado contrario del mundo para él está desapareciendo o desapareció, ¿ya? Entonces, en un paciente con una lesión cortical de un lado o asimétrica, vamos a ver que se gira hacia el lado donde está la lesión, pero que los déficits, como la respuesta a la amenaza ausente, como los déficits en las reacciones posturales, están en el lado contrario de la lesión. Acá tenemos un video que es bastante bonito, explicativo en ese sentido. Miren, el paciente tiene reflejos en la carita, tanto en un lado como en el otro. Tiene sensibilidad, lo que es una respuesta, y no tiene sensibilidad, lo que es una respuesta también a ese lado. ¿Ya? Entonces, en este paciente, como evaluamos el reflejo palpebral, sabemos que el tronco encefálico funciona bien, porque se integra el reflejo. ¿Ya? ¿Tiene respuesta? No tiene respuesta. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo claro de una lesión cortical pura. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en los síndromes infratentoriales? Cuando la lesión está en la porción caudal del encéfalo. Hay mayor compromiso de la marcha, ¿ya? Porque por el tronco encefálico es por donde pasa más empaquetada, más junta, ¿ya? Toda la información que tiene que ver con el control de la marcha. Entonces, vamos a ver ahí si tetra o hemiparesia, que significa debilidad de las 4 extremidades o de un lado del cuerpo, ¿ya? También podemos tener torneo pleurotótonos, y si lo que se afecta es el núcleo vestíbulo cerebelar, vamos a ver inclinación cefálica y ataxia vestibular. Las reacciones posturales van a tener déficit contra o ipsilaterales, dependiendo de a qué altura del tronco cefálico ocurra el problema. Y en la evaluación de la cabeza, sí es más común que veamos la conciencia deprimida, que veamos estupor o que veamos coma. Los reflejos craneales van a estar disminuidos ipsilateralmente y podemos tener estrabismo, ¿ya? Otro signo que podemos tener cuando se comprometen los núcleos vestíbulos cerebelares, que tienen que ver con el equilibrio, es el nistagmo patológico. Los reflejos espinales debieran estar normales, a veces exagerados, y la sensibilidad al dolor debería conservarse porque esa es una función muy profunda, ¿ya? Entonces, para tener pérdida de la sensibilidad por una lesión troncal, también es muy factible que el paciente ya haya fallecido. Entonces, signos del encéfalo subtentorial. Inclinación de la cabeza. Se fijan que no es lo mismo que el pleurotótonos. En el pleurotótonos el paciente estaba girado hacia un lado. O sea, no nos mostraría la cara de frente, veríamos la nariz y la oreja. Eso es el pleurotótonos. En este caso, vemos al paciente inclinado hacia un lado. ¿Ya? Aquí tenemos un video de un paciente con ataxia vestibular. La cabeza inclinada y se le cruzan las extremidades. Ya el paciente no es capaz de seguir una línea recta. Y esa es la definición, o una definición fácil, práctica, de que el paciente tiene ataxia. No es capaz de llegar a un punto a un punto B en línea recta. ¿Ya? Y aquí tenemos el nistagmo patológico. ¿Se fijan?
tenemos un movimiento pendular de los ojos con una fase lenta y una fase rápida. Ese es el nistagmo. Y acá tenemos un video que es un poco el opuesto al del gatito. Fíjense en lo siguiente. El paciente, respuesta a la amenaza por acá. respuesta a la amenaza. ¿Por qué? También tenemos respuesta a la amenaza por acá. ¿Ya? Y sin embargo, acá tenemos reflejo palpebral y acá no tenemos reflejo palpebral. ¿Ya? Pero no es un problema motor, no es un problema nervio facial. Fíjate que no tengo reflejo corneal acá. Y aquí, perdón, mi amor, tengo reflejo corneal. ¿Ya? Es un problema de la sensibilidad de la cara. Ya. Dale, para que vaya. ¿Se fijan? Exactamente lo que decía en el video. Este es un problema no de la corteza, porque la respuesta a la amenaza, por ejemplo, funciona bien. No era un problema motor, porque el paciente era capaz de parpadear, sino que el problema de este paciente era un problema de la sensibilidad de la cara. ¿Ya? Si se fijan además, el paciente tiene una marcada atrofia de la musculatura del lado respuesta a la amenaza por acá. derecho. También tenemos respuesta a la amenaza por acá. ¿Y cuál es el nervio? Y se los dejo como tarea, como reflexión, el nervio encargado de la sensibilidad de la cara y que es además el nervio encargado de la movilidad de la mandíbula. ¿Ya? Y ahí saben entonces cuál es el nervio que tiene el problema en este paciente. Ahora, también dentro del encéfalo infratentorial podemos tener una lesión que afecte solo al cerebelo. ¿Ya? Y el síndrome cerebelar se caracteriza por tener una marcha y postura con ataxia, con hipermetría, con tremor de intención, ¿ya? Las reacciones posturales, si la afección es solo del cerebelo, van a estar normales, y si la lesión es solo del cerebelo, la conciencia va a estar normal, pero podría haber una respuesta a la amenaza disminuida o a destiempo, ¿ya? Los reflejos espinales van a estar normales y no debería haber ninguna alteración en la sensibilidad y la palpación. Y aquí tenemos el signo de tremor de intención, en que el paciente cuando va a efectuar un movimiento voluntario, tiene este bamboleo de la cabeza, ¿ya? Este tremor de intención puede aparecer también en el tronco, en las extremidades, cuando el paciente está de pie o está caminando, ¿ya? Entonces, cuando él cambia la dirección de la mirada, aparece este tremor. Acá tenemos dos videos. El video de arriba es tremor de intención, cuando el paciente se acerca al plato. Y el video de abajo es un paciente con ataxia y también con hipermetría. Ahora, esos son los síndromes encefálicos. Entonces, cuando tenemos un paciente, tenemos que preguntarnos si están estos signos encefálicos o no. Si estos signos encefálicos no están, podemos decir, ok, entonces el problema no es encéfalo. Y puede ser de la médula espinal o de los nervios periféricos. ¿Cuáles son las características de los síndromes espinales? Los síndromes espinales tienen al menos uno de los siguientes 3 signos, o de los siguientes 4 signos. Ataxia, ¿ya? Déficits en las reacciones posturales, paresia, plegia, y o dolor meningio o paravertebral. Cuando están los 4 signos, estamos súper seguros de que el problema es efectivamente espinal, ¿ya? Cuando está solamente uno de ellos, podemos tener un poquitito más de dudas, ¿ok? Ahora, estos signos en la ausencia de signos encefálicos. Si ya determinamos que el problema no es encefálico, ya sabemos que es espinal. Una vez que establecemos que es espinal, tenemos que determinar dentro de la médula espinal cuál de los siguientes 4 segmentos está afectado. El segmento cervical craneal, que es este que va desde C1
a C5, el segmento cérvico-torácico, que es el segmento C6 a T2, que fíjense que de este segmento nacen las neuronas que van a los miembros anteriores. El segmento T3L3, que es el segmento que está entre medio, ¿ya? El segmento central, y finalmente el segmento L4S3, que es la intumescencia lumbar, donde nacen las neuronas que van a los miembros posteriores. Entonces, veamos estas distintas alteraciones. Bueno, primero tenemos la paresia o la plegia, ¿ya? La paresia, ¿ok? Es la debilidad en la marcha, pero con la capacidad de mover las extremidades todavía. Y esa paresia, siempre, tanto la paresia como la plegia, deben tener un prefijo, que puede ser mono cuando afecta solo una extremidad, hemi cuando afecta un lado del cuerpo, para cuando afecta solo los miembros posteriores, braqui cuando afecta solo los miembros anteriores y tetra cuando afecta a los 4 miembros. A su vez, la paresia puede ser ambulatoria si el paciente con debilidad puede caminar, o no ambulatoria si el paciente, pese a mover las patitas, no puede caminar por sí solo. Y la plegia se refiere a que el paciente no es capaz de mover en absoluto. Entonces, en el siguiente video, vemos que el paciente pareciera, en la primera parte, mover algo, pero en la segunda parte arrastrar por completo las extremidades. Entonces queda la duda, ¿este paciente estará parésico o estará parapléjico? Entonces le levantamos la colita y vemos que al levantar la colita, el paciente es capaz de moverlas. Entonces este paciente no está parapléjico, sino que está paraparésico, no ambulatorio. Luego, los reflejos espinales son los que establecen, en última instancia, la localización de las lesiones, ¿ya? Y ahí tenemos que considerar este concepto que lo vimos en la clase, que es el de motoneurona superior, ¿ya? La motoneurona superior nace del encéfalo, nace del cerebro, y sigue su trayectoria por la médula espinal para hacer sinapsis con las neuronas con la motoneurona inferior de los miembros anteriores y con la motoneurona inferior de los miembros posteriores. El que genera el movimiento en última instancia es el nervio o motoneurona inferior, ¿ya? Pero la motoneurona superior es la que le dice cuándo moverse y es la que regula o modula los reflejos para que no sean exagerados, ¿ya? Entonces, si es que tenemos lesiones a nivel cervical craneal, vamos a tener signos de motoneurona superior en las 4 extremidades, vale decir, los reflejos normales o exagerados. Si tenemos una lesión afectando al segmento cérvico-torácico, vamos a tener signos de motoneurona superior en las patitas traseras, pero de motoneurona inferior en los miembros anteriores. Los signos de motoneurona inferior son los reflejos disminuidos o ausentes. Si la lesión es toracolumbar, no vamos a tener problemas en los miembros anteriores, pero sí vamos a tener signos de motoneurona superior en los posteriores. Y si la lesión es lumbosacra o del segmento lumbosacro, vamos a tener una lesión de motoneurona inferior en los miembros posteriores. Ahora, veamos cómo se manifiestan los síndromes a los distintos niveles de la médula espinal. Cuando tenemos un síndrome espinal cervical craneal, C1, C5, los signos que podemos ver son tetraparesia o tetraplegia, y muchas veces la marcha normal, porque la médula espinal a ese nivel tiene más espacio, ¿ya? Vamos a ver ventroflexión, cuando es doloroso el problema, rigidez cervical y un signo que se llama ojo de ballena, en que el paciente, para ver hacia los lados, solamente mueve los ojos, lo que hace que se vea mucho blanco del ojo y por eso se llama ojo de ballena. Déficit en las 4 extremidades o las 2 de un lado,
La evaluación de cabeza debería estar normal. Los reflejos espinales pueden estar normales, ¿ya? O exagerados en las 4 extremidades. Y muchas patologías que afectan a la médula espinal cervical son muy dolorosas, ¿ya? De hecho, cuando son muy dolorosas puede aparecer lo que se llama el signo de raíz, que es levantar una manito, ¿ya? Con mucho dolor, cuando se afecta una raíz nerviosa que salga de ese nivel. Puede haber compromiso ventilatorio y la sensibilidad rara vez se pierde porque si se perdiera con una lesión cervical, probablemente el paciente ya falleció, ¿ya? Aquí tenemos otro salchicha con dolor cervical, el cuello rígido. Y aquí tenemos un perrito con un síndrome espinal cervical craneal. Fíjense, en este caso el perro puede caminar, pero lo hace muy cortito, no levanta la cabeza, le cuesta girarse para los lados y está tiritando de dolor. Y ahí tuvo una pequeña contractura muscular de dolor. El síndrome espinal cérvico-torácico, ¿ya? Cursa con lo mismo, tetraparesia, tetraplegia normal, también con ventroflexión cervical cuando es doloroso, pero acá puede aparecer un fenómeno que se llama marcha a dos motores, que consiste en que son hipométricos con las manos e hipermétricos con los miembros posteriores. Vamos a tener, o podemos tener, déficit en las reacciones posturales, la evaluación de cabeza debería estar normal, y los reflejos espinales pueden estar normales o disminuidos en los miembros anteriores y van a estar normales o exagerados en los miembros posteriores. Puede haber dolor cervical de igual manera, puede haber signo de raíz de igual manera, y aquí sí ya podemos tener pérdida de sensibilidad, ¿ya? Sin que eso necesariamente comprometa la vida del paciente. Entonces, fíjense esta perrita. Muy atáxica de los miembros posteriores, que le podría pensar, no es cervical, pero dice que igual está táxica de los posteriores y la pisada está como bien palmígrada. También está táxica. ¿Ya? Luego, el síndrome espinal toracolumbar cursa con paraparesia, paraplegia o normal, afecta solo los miembros posteriores, entonces va a haber ataxia, hipermetría solo de los miembros posteriores, cifosis o un arqueamiento de la columna, ¿ya? Como esto que estamos viendo acá, déficit de las reacciones posturales solo de los miembros posteriores, la evaluación de cabeza va a estar normal, los reflejos espinales van a estar normales en los miembros anteriores y normales o exagerados en los posteriores, y podría haber una pérdida del reflejo cutáneo del tronco caudal a la lesión. Además, podría haber aquí, sin problemas, una pérdida de la sensibilidad de los miembros posteriores. Aquí tenemos una perita en una paraparesia ambulatoria, donde predomina mucho la ataxia de los miembros posteriores. Voy a devolverme para ver que sigamos grabando, ¿ya? Se está grabando y seguimos en la reunión. Perfecto. Me ataca la inseguridad. Bien. El síndrome espinal lumbosacro se puede ver muy parecido, también con cifosis. También puede haber paraparesia, paraplegia, ¿ya? También los déficits posturales van a estar solo en los miembros posteriores. La gran diferencia está en los reflejos espinales, ¿ya? Que deberían estar disminuidos. Ahora, en este caso pueden estar disminuidos solo el patelar, solo el de retirada, o podrían estar ambos, dependiendo de si se afecta la porción más craneal de la intumescencia, ¿ya? O la porción más caudal de la intumescencia, o toda la intumescencia. La pseudohiperreflexia se refiere a que si está disminuido solo el reflejo de retirada, podríamos ver exagerado el reflejo patelar, y viceversa.
Si está solo disminuido el reflejo patelar, podría estar exagerado el reflejo de retirada. Eso se llama pseudo-hiperreflexia. Y aunque no es espinal, tenemos que hablar un poquito del síndrome de Caudequina, ya que la caudequina también está dentro de la columna, se puede ver afectada en general por las mismas patologías de la columna, ¿ya? Que afectan a la médula espinal. Entonces, en la caudequina puede haber debilidad de los miembros posteriores, pero no siempre, ¿ya? Los miembros posteriores podrían estar rígidos en extensión, porque la caudequina nacen fibras que van al nervio ciático, que es el que se encarga de la flexión. Entonces el paciente podría estar solo con fuerza extensora, pero no flexora. La cabeza va a estar normal, los reflejos espinales debieran estar normales, salvo quizás una pérdida del reflejo de retirada. El reflejo perineal podría estar disminuido y puede haber dolor lumbosacro o pseudocoxalgia, como que pareciera que le dolieran las caderas, pero en verdad el dolor es lumbosacro. También podría haber pérdida de la sensibilidad del perineo y de la cola, y puede llegar a haber incontinencia urinaria y fecal. Finalmente tenemos los síndromes neuromusculares, que incluyen a las neuropatías que afectan al nervio periférico, a las unionopatías que afectan a la unión neuromuscular y a las miopatías que afectan al músculo, ¿ya? En ese sentido, las podemos dividir anatómicamente a las neuropatías en mononeuropatías cuando afectan un solo nervio, mononeuropatías múltiples cuando afectan a un grupo de nervios, pero que están asociados anatómicamente, por ejemplo, a nivel del plexo braquial, o polineuropatías cuando se afectan muchos nervios a distancia, ¿ya? Unionopatías pueden ser focales o generalizadas, y las miopatías se dividen más bien en dolorosas o no dolorosas. Entonces, ¿cuál es la característica de los síndromes neuromusculares en general? Primero, que lo que predomina en los síndromes neuromusculares es la debilidad. Pero normalmente, cuando aliviamos el peso, las reacciones posturales están normales y por lo tanto no hay ataxia en general. O al menos no una ataxia cerebelar, no una ataxia vestibular. En la evaluación de cabeza, si es que el problema es neuromuscular generalizado o neuromuscular de los nervios craneanos, vamos a ver déficit en los pares craneanos, ¿ya? Los reflejos espinales van a estar disminuidos solo en las neuropatías y la sensibilidad puede estar disminuida si estamos frente a una neuropatía sensitiva, ¿ya? Adicionalmente, un fenómeno que puede ocurrir en los síndromes neuromusculares es megaesófago, ¿ok? Porque el esófago está compuesto de musculatura estriada, ¿ya? Y por lo tanto se puede ver afectado por estas miopatías y por neuropatías también. Acá tenemos otro paciente con enfermedad neuromuscular, fíjense, mucha debilidad, pero cuando aliviamos el peso, las reacciones posturales, ahí calmado dice el doctor, las reacciones posturales están normales, ¿ya? Entonces, si esto fuera un síndrome espinal, para esa magnitud de debilidad, las reacciones posturales deberían estar afectadas, ¿ya? Pero en este caso, como el problema es neuromuscular, tiene mucha debilidad, pero con las reacciones posturales normales. Y aquí tenemos una mononeuropatía múltiple afectando al plexo braquial, ¿ya? Fíjense que tiene mucha debilidad y fíjense la marcada pérdida de masa muscular en el hombro, ¿ya? Entonces este paciente tiene una mononeuropatía del plexo braquial. Entonces, para neurolocalizar, en resumen, ¿ya? Con esta diapo tienen todo. Primero, determinar si es un problema encefálico o no, ¿ya? Ya lo dijimos. Hay compromiso con conciencia, hay torneo pleurotótonos, afecta a las 4 extremidades o a las 2 de un lado, hay déficit en la cara. Si el problema no es encefálico, es solo debilidad, en ese caso probablemente el problema sea neuromuscular, ¿ya? Si el problema cursa además con ataxia, dolor paravertebral, junto o no con la debilidad, el problema es probablemente espinal. Si es espinal,
afecta a las 4 extremidades o las 2 de un lado, entonces el problema es de T2 para adelante. Si es de T2 para adelante, los reflejos espinales son los que determinan. Si están disminuidos o ausentes, el problema es C6-T2. Si están normales o exagerados, el problema es C1-C5. Luego, si afecta a solo uno o a los dos miembros posteriores, entonces el problema sabemos que es de T3 para atrás. Y ahí nuevamente los reflejos en el área chica son los que definen. Si están disminuidos o ausentes, el problema es L4-C1. Si están normales o exagerados, el problema es T3-L3. ¿Ok? Entonces les dejo esto como ejercicio para que neurolocalicen. Ah, qué fome. Fíjense, este paciente arrastra los miembros posteriores, no tiene ninguna movilidad. Entonces, en sus casas hagan el ejercicio. ¿Es encefálico o no? No se ve que tenga compromiso de conciencia. Si no es encefálico, ¿es de T3 para adelante o de T3 para atrás? Si es de T3 para adelante o para atrás, tenemos que ver los reflejos, ya después. Y los reflejos en este caso están normales, se los dejo yo como dato. Si es que alguien ve este video, ¿ya? Y da con la neurolocalización y me pilla por ahí en la facultad, o en el Roble, o en Bilbao, y me dice la neurolocalización correcta, se gana, qué sé yo, algo. Se gana, no sé, un chocolate. ¿Ok? Neurolocalizar es la primera parte, ¿ya? Tenemos que tratar de llegar a un diagnóstico. Entonces, una característica del sistema nervioso es que se puede ver afectado por distintas cosas y manifestarse de la misma manera la lesión, no dependiendo de la causa, sino dependiendo de dónde está el problema, ¿ya? Entonces podemos tener un tumor cerebral, podemos tener un infarto cerebral, podemos tener un trauma cerebral, podemos tener una encefalitis, y el signo y los signos ser los mismos, ¿ya? Porque los signos dependen del lugar. Entonces, ¿cómo podemos establecer los diagnósticos diferenciales? Bueno, primero, para que no se nos olvide ningún diagnóstico posible, en neurología ocupamos mucho este algoritmo, este acrónimo, que se llama Vitamin D. El Vitamin D es un acrónimo que nos permite recordar todas las posibles causas de afección del sistema nervioso, que incluyen las enfermedades vasculares, como infartos, por ejemplo, las enfermedades infecciosas o inflamatorias, infecciosas como el distemper, inflamatorias autoinmunes, como las meningoencefalitis de origen desconocido. La T se refiere a las causas traumáticas y tóxicas. La A se refiere a las anomalías congénitas, como la hidrocefalia, por ejemplo. La M se refiere a las enfermedades metabólicas que afectan al sistema nervioso, como la insuficiencia hepática. La segunda I se refiere a las enfermedades idiopáticas, que no están, que si bien no se conoce su causa, están bien caracterizadas. Por ejemplo, la epilepsia idiopática. La N se refiere a las enfermedades neoplásicas y nutricionales. La D se refiere a las enfermedades degenerativas. Por ejemplo, el déficit cognitivo senil, como el Alzheimer de los perros. Esa es una enfermedad degenerativa. Ahora, si hacemos un vitamin D, por ejemplo, para una enfermedad cortical, podríamos tener entonces al menos 8 diagnósticos diferenciales distintos, 8 o 10 diagnósticos diferenciales distintos. Pero en una consulta tenemos que establecer un diagnóstico más probable y 2 o 3 diferenciales que nos sirvan para trabajar, ¿ya? ¿Cómo priorizamos? ¿Cómo sabemos cuál es el diagnóstico más probable? Con la regla de la mano, ¿ya? ¿A qué se refiere esta mano? Se refiere a 5 características sumadas a la neurolocalización, que es como el requisito de entrada,
que tienen las enfermedades y que tienen nuestros pacientes o los cuadros de nuestros pacientes. ¿Cuáles son esas características? El inicio, ¿ya? Vale decir que el problema empezó de forma aguda o empezó de forma insidiosa. Agudo se refiere a que toda la signología se instaló de un momento a otro, ya en un lapso de menos de 2 días. Curso, ¿cómo ha progresado esto? Si esto ha progresado, ha evolucionado positivamente, ha evolucionado negativamente. Simetría, si el problema afecta a un lado del cuerpo o a ambos. Dolor, si el problema es doloroso o no es doloroso. Y muy importante en casi todas las enfermedades, la filiación del paciente. La filiación se refiere a las características epidemiológicas, vale decir, la edad, la raza, el sexo, el estilo de vida, las comorbilidades, todo eso, la historia del paciente, la historia de vida, digamos, todo eso forma parte de la afiliación y es súper importante para decir qué enfermedades son más o menos probables que otras, ¿ya? Entonces, ustedes seguramente pueden no conocer todas las enfermedades posibles, pero dentro del vitamín D saben más o menos cómo se pueden comportar las enfermedades. Entonces, si tomamos, por ejemplo, un infarto cerebral, un infarto cerebral es algo agudo. Un infarto cerebral es algo que una vez que ocurre, en general va a tender a ir recuperándose el paciente, o sea, tiene una evolución positiva. El infarto es asimétrico por naturaleza, ocurre a un u otro lado del cerebro. El infarto no genera dolor en la cabeza, ¿ya? Ni en las meninges. Y el infarto va a afectar más comúnmente a perros que son cardiópatas, que son endocrinópatas o que son hipertensos, ¿ya? Luego, por ejemplo, un tumor. Un tumor es algo que en general es insidioso en su crecimiento. En general, si el tumor, si no le hacemos nada, va a seguir creciendo, o sea, va a seguir empeorando. El tumor también es asimétrico. El tumor, dependiendo de dónde esté localizado, puede llegar a doler. Y en general un tumor va a afectar a perritos más viejos, de los 5, 7 años para arriba, y hay razas que son más propensas a tumores, por ejemplo el boxer. Entonces, terminando ya, tener claro que el examen neurológico tiene como objetivo principal neurolocalizar, que para neurolocalizar nos vamos de lo más grande a lo más pequeño, ¿ya? Que los reflejos son al final lo más localizador, porque si el reflejo está ausente en un lugar, sabemos que ahí está el problema, y que para el diagnóstico etiológico, para determinar la causa, nos apoyamos en el vitamín D y para establecer prioridades en la regla de la mano. Con eso, entonces, terminamos. Espero que esto les haya gustado. Para mí, esto es lo más entretenido que hay, ¿ya? La semiología del sistema nervioso. Y como medio les mencionaba, yo voy con regularidad a la facultad, los días lunes en general. También atiendo en el Hospital de Bilbao, ¿ya? También atiendo en el Centro Salud El Roble. Entonces, si tienen cualquier duda, consulta, me pueden pillar por ahí y conversamos, ¿ya? Eh, esto lo vamos a pasar a PDF y se los comparto también en un curso junto con esta cápsula. Así que me salgo de acá, que estén muy bien, nos vemos.